Bienvenidos sean todos. También damos la bienvenida a las personas que a través de nuestro canal de YouTube estarán mirando esta predicación. La hermana, ¿quién sale hoy con los niños? Quiero, hermano, recordarles que también a lo que Gilberto, y fue mi culpa, ¿no, Gilberto? Porque cuando le di los anuncios no le dije que el próximo sábado es la reunión de las damas. Creo que la hermana Aura estará a cargo de la enseñanza ese día, ¿verdad? Entonces el sábado próximo de 10 a 12, donde nos reunimos los miércoles, será la reunión de las damas. Antes de empezar a predicar, bueno, quiero hacer un anuncio que de parte mía personal. El próximo viernes será mi cumpleaños. Pero escuche bien, yo no quiero celebración, ni quiero regalo. ¿Sabe cuál es el regalo que yo quiero? Ver a esta iglesia en el amor de Cristo. Que ese sea el regalo que ustedes me hagan a mí. Yo veo a ustedes amándose unos a los otros, perdonándose unos a los otros y reflejando el amor de Dios. Porque si no me dan eso, ¿de qué vale que me den otras cosas? Porque, hermano, la carga mía es ver a esta iglesia practicando el amor de Dios. Y no de labio, sino de acción. Si me dan ese regalo, entonces me han dado el mejor regalo de la bolita del mundo, como decía ya Veneno. Estamos en vivo, hermano. Es que se me va a anunciar una persona que también nos visita, pero que para mí como que ya no visita porque he compartido con él, el hermano David. Y el Señor sigue trayendo a la juventud, amén. Y mi lema siempre es, hermano, si pudiéramos un día unir la inocencia de los niños con la fortaleza de los jóvenes y la experiencia de los ancianos, esta iglesia no la pararía nadie. Por eso, hermano, tenga eso presente. También damos la bienvenida a casa después de 3 meses de ausencia a nuestro hermano David, nuestra hermana Tina. Ya le prohibí a ellos, hermano, eso toma la libertad, dice, por 3 meses para Perú. Le dije, ya no más. No, es una broma, pero qué bueno que están con nosotros. Seguimos con nuestra predicación sobre la carta a los Corintios, primera carta, y le invito a que se pongan sobre sus pies para dar lectura a unos versículos bíblicos y luego desarrollamos lo que en esta tarde nos corresponde. Y vamos a leer los mismos versículos que leyó nuestra hermana Josefina, capítulo 2, versículo 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo los escudriña,
aún lo profundo de Dios. Damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, que una vez más nos permite compartir tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo en este momento tome control absoluto de toda distracción, de todo pensamiento y de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Anoche mi esposa y yo estábamos escuchando algo que nos dio a nosotros mucha tristeza. Estamos escuchando a un personaje que es director de una universidad y un seminario cristiano. Y decía: el temor y la tristeza que tengo es que muchas de las personas, especialmente muchos de los jóvenes que están entrando a los seminarios, no tienen ningún conocimiento bíblico. Y eso es triste. Eso refleja el trabajo que nosotros como congregación estamos haciendo. Por eso es que es tan importante, hermano, la escuela dominical. Por eso es que es tan importante los estudios bíblicos. Si esas son las personas que un día estarán en nuestro púlpito, ¿qué esperamos, amados hermanos? Iglesia, despertemos. Nuestros jóvenes se están alejando de la fe cristiana en un gran porcentaje porque no tenemos solidez en nuestra enseñanza. No se trata de entretener a niños, no se trata de programas para la juventud, se trata de enseñar la Biblia, a Jesucristo crucificado y resucitado. La pasada semana hablamos de la importancia de proclamar al Cristo crucificado. Y de eso se trata el Evangelio del Jesucristo resucitado. En esta tarde vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 2 de Corintios, la revelación por el Espíritu de Dios. El versículo 6, nuevamente leo, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen. En el versículo 6, el apóstol Pablo comienza diciendo algo que es opuesto a lo que habló en los primeros 5 versículos, donde decía y donde enseña que el que no ha conocido a Cristo, que al inconverso se le habla simplemente del Cristo crucificado y nada más. Porque ellos no entienden nuestro vocablo, ellos no saben ni conocen la Biblia. Por lo tanto, al que no conoce, simplemente se le habla del Cristo crucificado. Pero también inicia este versículo 6 estableciendo que cuando Él tiene la necesidad de hablar cosas más profundas, Él tiene la capacidad de hacerlo. Cuando tiene la necesidad de hablar cosas profundas acerca de Dios, Él tiene la capacidad de hacerlo. Aquellos que han alcanzado madurez, ya no se le habla del Cristo crucificado, sino que se le habla de cosas más profundas acerca de los misterios de Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla en este versículo de madurez, de persona maduro, se refiere a cristianos genuinos que han o habían sido salvados por Cristo. Como describe Hebreos capítulo 6, versículo 1, donde dice: por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. El apóstol Pablo le está diciendo en este versículo, ya nosotros que hemos sido salvados tenemos cierta madurez. Y el versículo que acabamos de leer de Hebreos no quiere decir que la doctrina de Cristo no sirve. Eso no es lo que el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos está diciendo. El escritor de Hebreos se está refiriendo a la enseñanza del Antiguo Testamento que llevarían al pueblo a Jesucristo. Entonces él habla, el versículo 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya nosotros los que hemos creído, hemos alcanzado cierto conocimiento sobre el plan de redención de Jesucristo. Hemos alcanzado nuestra redención. Por lo tanto, una persona que ya ha conocido al Señor, que ha alcanzado madurez, se le habla de cosas más profundas. La palabra madurez que el apóstol Pablo usa en este versículo viene de una palabra griega que significa completo, perfecto, maduro, bien desarrollado. ¿Se recuerdan la primera predicación que hicimos sobre este capítulo, donde dijimos que ya nosotros estamos completos, hemos sido hechos completos porque ya tenemos a Cristo? Entonces nosotros somos diferentes a los que están ahí afuera. También él dice en este versículo que la sabiduría que él habla no es conforme a las sabidurías humanas adquiridas a través de las épocas y los tiempos. No es la sabiduría aprendida ahí afuera, no es la sabiduría de la gente intelectuales, de los príncipes, de los gobernantes. No está hablando de esa sabiduría. Está hablando de la sabiduría que viene de lo alto, viene de Dios. Y no solamente habla de siglo en términos de tiempo, sino la palabra que él usa aquí es una palabra que refiere a todas las edades, épocas, mundo, era, universo. O sea, nosotros no podemos tratar de predicar el Evangelio con la sabiduría humana que hemos adquirido a través de nuestras vidas, porque esa no funciona. Mi palabra no salvan a nadie. Lo que puede salvar a la gente es el poder de Dios a través del Espíritu Santo cuando se predica la palabra de Dios. No podemos nosotros transformar a la gente, por eso vienen las frustraciones. No se frustre, hermano. Usted no es que cambia a la persona, es Jesucristo. Ese versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí la palabra misterio no está hablando algo de concentrante. Hay personas, como dicen, no me gusta la película de misterio porque asociamos la palabra misterio con miedo. No está hablando de ese tipo de misterio. No una palabra que infunde temor, que infunde miedo, sino cuando él habla de misterio se está hablando la verdad conocida por Dios, la cual él mantuvo en secreto hasta el tiempo que él decidió revelarla. De eso es que está hablando, esos misterios que para la persona antigua, para los que vivieron antes de nosotros, antes del nuevo pacto, todo esto estaba oculto, era un misterio, pero Dios un día decidió el tiempo preciso para manifestar y dar a conocer por medio de la revelación su verdad. A eso se está refiriendo. Y Jesús mismo afirmó esto cuando leemos en Mateo capítulo 13, versículo 11, cuando él enseña a Jesús que esta sabiduría fue reservada y fue manifestada a los que creen en él, a los que son
elegidos, a los que fueron escogidos, dice Mateo 13:11. Él respondió, Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes, a los que están conmigo, se le ha dado la capacidad de entender los misterios. En otras palabras, Jesús y Pablo lo que están diciendo que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios soberanamente dados a los elegidos, a los que Él es elegido, y nosotros hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo existíamos ya en la eternidad porque ya Dios nos tenía en su pensamiento. Tremendo eso, ¿verdad? Antes que usted naciese y que yo naciese, ya Dios nos tenía en el pensamiento de Él. Por eso ya en la eternidad usted y yo éramos. Te lo voy a repetir. En la eternidad pasada ya éramos, y la eternidad futura seremos. Y la eternidad presente somos. Hermano, eso es para que a nosotros nos pongan a brincar para arriba. El saber que ya antes Dios nos había escogido. Los misterios son todas aquellas verdades que Dios había escondido a través de los tiempos y que fueron reveladas ahora en el Nuevo Testamento. Todos esos misterios, todas esas verdades que Dios había establecido que estuvieran ocultas hasta un tiempo indicado, Dios la manifestó a través de la sabiduría del Evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios salvaría y glorificaría a los pecadores por medio de la muerte de su Hijo Jesús. Esa es la verdad que estaba oculta. De que Dios nos salvaría a nosotros y nos glorificaría por medio de la muerte de Jesús. El versículo 8 dice de la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Evidentemente, Pablo lo que le está diciendo aquí es, si los líderes religiosos de ese tiempo, si los líderes judíos hubiesen tenido esta verdad, hubiesen tenido la sabiduría de Dios, no hubiesen crucificado a Jesús, lo hubiesen reconocido como el Mesías prometido desde Génesis 3:15, lo hubiesen reconocido y no lo hubiesen crucificado. Pero como no tenían la sabiduría de Dios, no entendieron la verdad de Dios, entonces por eso lo crucificaron. 1 Timoteo 1:12-13 dice lo siguiente. Esto el apóstol Pablo también escribiendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. A ellos, los líderes de ese tiempo, les faltó sabiduría, les faltó conocimiento de Dios, y por eso crucificaron a Jesús. Versículo 9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En este versículo vamos a derrumbar algo
que hemos creído que enseña este versículo. ¿Estamos listos? Cuando el apóstol Pablo usa esta palabra, el apóstol Pablo está haciendo referencia a Isaías 64:4. Está haciendo referencia a Isaías 64:4 que dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciste por Él, que en Él espera. Esta palabra erróneamente se han usado para decir que el apóstol Pablo, cuando escribe esta palabra, se está refiriendo a las cosas, a las maravillas del cielo. Pero no está hablando, esta palabra no está haciendo alusión a lo que nosotros vamos a ver o lo que está en el cielo. Esta palabra más bien se refiere a la sabiduría que Dios había preparado para los creyentes. Se lo repito, el apóstol Pablo está hablando aquí sobre esa sabiduría que Dios había ya de antemano preparada para los creyentes. La verdad de Dios no se descubre por mediación de los sentidos de percepción humano como la vista, el oído, evidencia empírica y objetiva, ni tampoco a través de la mente, conclusiones racionales o subjetivas. La sabiduría de Dios, la que salva al hombre y la que el hombre no puede conocer por su propia cuenta y por sus propios medios, no es dada por Dios a nosotros. No se conoce por la evidencia. Los científicos por eso no pueden encontrar a Dios, muchos de ellos, porque quieren evidencia empírica, todo que se compruebe. Y las cosas de Dios no es por la evidencia empírica, es por su propia sabiduría, por la fe en Cristo. Dios ha dado a conocer esas verdades, esa verdad, por medio de 3 métodos. Y yo di un adelanto la semana pasada. Dios ha dado a conocer esa verdad por medio de la revelación, inspiración e iluminación. La revelación, como habla el versículo 10 y 11, que vamos a ver más adelante, y la inspiración, como habla el versículo 12 y 13, fueron dadas a quienes escribieron la Biblia. La revelación y la inspiración fueron dadas a los que escribieron la Biblia, como los apóstoles y aquellos otros hombres que escribieron la Biblia. La revelación ni la inspiración se nos da a nosotros. Vuelvo a repetir. La revelación de la verdad de Dios y la inspiración fue dada a aquellos hombres que escribieron la Biblia. ¿Qué se nos da a nosotros los creyentes, los santos? La iluminación. La iluminación, como ve el versículo 14 y 16. Esta iluminación es dada a todos los creyentes que procuran creer y entender la verdad divina y escrita en la página de la Biblia. En todo caso, tanto como la revelación, la inspiración y la iluminación son dadas por el Espíritu Santo, porque Él es que obra en las 3. Es el Espíritu Santo el que dio la revelación y la inspiración y nos da a nosotros la iluminación. Dice el versículo 10, y vamos a ver eso mientras desarrollemos este versículo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo los escudriña aún lo profundo de Dios. Por medio del Espíritu Santo,
Dios revela la verdad sobre la salvación. Es el Espíritu Santo el único que puede y es calificado para estas obras de revelación y de inspiración, porque Él es que conoce lo que Dios conoce, porque Él también es Dios. Él conoce lo que es de Dios y es el único que puede y pudo revelar e inspirar a aquellos hombres que escribieron la Biblia. Ahora bien, cuando ahí habla nos Dios, ¿qué significa ese nos? No significa nosotros, no significa nosotros que estamos aquí hoy día. Lo voy a hacer, pastor. Si nos vamos a la referencia de versículos 6, 7, 12 y 13, Pablo primeramente está hablando de él y de los apóstoles y los otros asociados que escribieron la Biblia. Entonces dice, nos la reveló a ellos, porque ellos estaban escribiendo la Biblia. A ellos se les dio la revelación y la inspiración. A ellos, a los que escribieron, a los apóstoles y a los demás personajes que escribieron la Biblia. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Yo no conozco lo que usted tiene en su ser, en su espíritu. Yo no conozco su pensamiento, pero el mismo espíritu que está en usted sí lo conoce. De la misma manera, nadie conoce lo de Dios, sino simplemente el espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo, que de la misma manera que nosotros individualmente conocemos lo que está en nuestro interior, asimismo el espíritu de Dios conoce lo que está en Dios. Qué bueno que es el Espíritu Santo y no yo, porque sabemos que va a ser verdad, ¿verdad? Versículo 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En plural se refiere a los apóstoles y demás personas que escribieron la Biblia, los que enseñamos. Ellos nos enseñaron esto y ahora nosotros estamos aprendiendo porque ellos fueron los que lo enseñaron. Porque a ellos se les reveló, Dios lo inspiró y ellos nos enseñan a nosotros a través de lo que escribieron. Fueron a ellos. Eso significa que fueron inspirados. De tal manera, Dios le dio gratuitamente a ellos el don de su palabra. Fue a través de este proceso de inspiración que los pensamientos espirituales se convirtieron en palabras espirituales. Fue a través del Espíritu de Dios, de la inspiración. La palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios no tiene error. Cuando hablamos de la palabra inerrante de Dios, estamos hablando de la palabra original como Dios la dio. Esa palabra no tiene error. Solo dos lo creen. Esa palabra, como Dios la dio originalmente, no tiene error. Es infalible. Es verdad. No tiene error. Imagínense, aproximadamente 40 personajes en un proceso de 1500 años escribieron en diferentes lugares, de diferentes trasfondos histórico, académico y social. Y la Biblia, como original se dio, no hay contradicción en ella.
No hay contradicción. Es el libro que ha estado en escrutinio por siglos y siglos y sigue siendo el libro más veraz. No hay error cuando Dios dio su palabra. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí viene ahora la iluminación. Los versículos anteriores hablan de la revelación dada a los apóstoles, a los que escribieron, igualmente la inspiración, pero habla de la iluminación que es para nosotros. No puede ser. ¿Qué es el hombre natural? Cuando la Biblia habla del hombre natural, se refiere a toda aquella persona que todavía no ha conocido a Jesucristo, que todavía no se ha convertido, ni cree, ni tiene vida, ni sabiduría sobrenatural. Es el hombre natural. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es el hombre natural. Ya nosotros no somos personas naturales porque hemos nacido de muerte a vida. Amén. Entonces, ¿qué es discernir? Como tal, la palabra discernir, una definición de la palabra discernir es la facultad que permite percibir la diferencia de las cosas. Esa es la definición genérica de discernir, la capacidad que permite percibir la diferencia de las cosas. Ahora, mediante la iluminación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo suministra a los creyentes y a sus santos la capacidad de discernir la verdad divina. El Espíritu Santo ahora a nosotros, por medio de la iluminación, nos da la capacidad de entender la verdad divina. O sea, ¿por qué? Porque esas verdades, las verdades de Dios, simplemente pueden ser entendibles a través del Espíritu Santo. Y solo los creyentes, los santos, tienen el Espíritu de Dios. Solo los creyentes. Ahora bien, enseña la doctrina de la iluminación, que nosotros lo sabemos todo. En ninguna manera. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. En otras palabras, algo que tenemos que seguir siendo instruidos a través de nuestra vida aquí en la tierra. Quiere decir esta doctrina de la iluminación que nosotros no necesitamos maestro, porque hoy día hay personas que dicen: yo no necesito un pastor, yo necesito un maestro, yo puedo estudiar la Biblia solo, yo puedo ser mi propio maestro, yo no necesito de un pastor. Eso es lo que enseña la doctrina de la iluminación. En ninguna manera. Escuche lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, sí necesitamos un pastor, sí necesitamos un maestro, sí necesitamos ser parte de un cuerpo, sí necesitamos congregarnos, sí necesitamos quien nos enseñe. Hay personas que dicen: no, mi pastor y mi maestro es el Espíritu Santo. Y si así es, hermano, ha violado esta doctrina. Hay personas que dicen: no, yo no necesito pastor. Mi pastor es el Espíritu Santo. ¿Y qué dice este versículo? A uno constituyó apóstoles,
para que tiraran el fundamento, a otro profeta para que anunciaran la palabra, y a otros evangelistas, y a otros ¿qué? Pastores y maestros. Gramática. Estos no son dos ministerios por separado. Esto es un mismo ministerio, pastor y maestro. En otras palabras, que el que es pastor tiene que ser maestro. No necesariamente los maestros son pastores, pero el que es pastor tiene que ser maestro. Por eso es importante la preparación. O sea, no, esta doctrina de la iluminación no nos enseña que lo sabemos todo. Tampoco enseña que no necesitamos pastor ni maestro. Y mucho menos enseña que el entendimiento no requiere de un trabajo. En otras palabras, no tengo que estudiar. He escuchado personas que dicen, no, yo no tengo que estudiar, porque yo hablo la voz que el Espíritu Santo me da. Ajá. Es como el muchacho que dice, no se prepara para un examen, y dice, bueno, voy a la escuela y el Espíritu Santo me va a ayudar a pasar el examen. No estudia a ver que te va a chicharrar, te va a colgar. Si el Espíritu Santo sabe lo que te va a dar, a recordar lo que ya tú estudiaste. Y eso es lo que habla aquí. Necesitamos, hermano, estudiar. Necesitamos de un arduo trabajo, de conocer, de sumergirnos, de indagar, de investigar. Si no, fíjese lo que dice Pablo, le aconseja a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para usted poder trazar la palabra y enseñarla bien, requiere de estudio y de preparación. Requiere de eso, hermano. Eso es lo que está diciendo. Sí, tenemos la iluminación del Espíritu, pero necesitamos escarbar, necesitamos escudriñar. El mismo Jesús dice: escudriñad la Escritura, porque os parece que en ella encontraré la vida eterna. La palabra escudriñar es cavar profundo, no superficialmente. Y por eso nuestras iglesias están careciendo, hermano. Necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar. No podemos venir aquí, hermano, cuando usted se le pide que traiga una enseñanza o traiga una reflexión. Prepárese, ¿sabe por qué? Porque delante, frente a usted, va a haber personas que sí se prepararon, están preparados, y van a entender cuando usted está diciendo algo que no es o no se preparó. Amén. Pero yo puedo ver cuando una persona no se ha preparado. Y nosotros tenemos que estar preparados para no avergonzar el Evangelio. No para nosotros engrandecernos, no para hacernos orgullosos, sino para que el Evangelio no sea blasfemado por causa nuestra. Por nuestra ignorancia, nuestra falta de disciplina y nuestra diligencia y falta de responsabilidad. Hermanos, esto es una responsabilidad seria. Enseñar la Biblia es algo serio. Porque cuando nosotros nos paramos aquí, vamos a dar cuenta de cada palabra que salió de nuestros labios cuando estábamos parados en este púlpito. Por eso requiere de esfuerzo, sacrificio, estudio. Tenemos que prepararnos. Debemos hacerlo para que Dios sea glorificado. Versículo 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir el apóstol en este versículo? Es obvio que a los incrédulos
los que no conocen a Cristo, pueden reconocer nuestras faltas, nuestros errores. O sea, las faltas y los errores de los creyentes. ¿Usted sabe que el gozo de un inconverso es cuando un creyente, un discípulo de Cristo comete una falta? Porque ellos se gozan en eso y hacen noticia de eso. Sí, ellos pueden mirar nuestros errores, nuestra falta, porque somos humanos, pero ellos no pueden evaluar a nosotros. Y verdaderamente nosotros somos espiritualmente como personas que hemos sido transformados como hijo e hija de Dios. Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que justifica. Entonces no hay el hombre natural. Sí puede mirar nuestras faltas, pero no puede ver realmente la naturaleza de quienes somos, de personas que hemos sido transformados y ahora somos hijo e hija de Dios. Como dice 1 de Juan 3:2, dice: amados, escuchen bien esto, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, ¿están listos? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos hijos e hijas de Dios. Ya nadie puede condenarlo a usted y a mí. Nadie nos puede juzgar porque hemos sido hechos inocentes, justificados, regenerados por la sangre del Cordero de Jesucristo. Jesús, Señor nuestro. No hay condenación. Nadie ya puede juzgar a los hijos de Dios porque fuimos juzgados a través de la sangre de Cristo y se declaró inocente. Inocente. Tremendo eso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ese versículo 16. ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dile que está a su lado: ¿tú sabías que tú tienes la mente de Cristo? Pero dígaselo con convicción, míralo a los ojos. Nosotros, escuche bien, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Que usted la use y ese es su problema, no la use, pero sí la tenemos. Muchos optamos por no usarla. Esa es la diferencia. Pero sí la tenemos. Tenemos la mente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla, está haciendo referencia a Isaías 40:13, donde dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándoles? La misma palabra conocer se traduce como entendimiento. En 1 Corintios 14:14, versículo 15 y versículo 19, escuche: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, conocer, mi conocimiento, queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, con conocimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, con conocimiento. Pero en la iglesia, tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, con el conocimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida.
nosotros los cristianos hemos sido capacitados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo para conocer los pensamientos del Señor. Usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido capacitados por la palabra y por el Espíritu Santo para entender los pensamientos del Señor. Y entender los pensamientos del Señor es a lo que se le llama que tenemos la mente de Cristo. A eso es que se le llama tener la mente de Cristo. A conocer los pensamientos del Señor. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha capacitado a usted y a mí para entender los pensamientos de Dios. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Aquí está. Amados, al inconverso le hablamos del Cristo crucificado. A los que ya han conocido al Cristo crucificado, le hablamos de cosas más profundas, porque han alcanzado madurez. Ya no seamos niños. Ya hemos conocido al Señor. Llevamos bastante tiempo en el Evangelio, hermano. No nos comportemos como niños espirituales. Actuemos como personas maduros. Y si así hacemos, no abochonaremos el Evangelio. Si quiere que Dios siempre pueda decir: he aquí mi hija o aquí mi hijo amado en que tengo complacencia, mostremos la madurez y el carácter de Cristo. Estamos de pies. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden entender los pensamientos de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Si en esta tarde hubiera alguien en medio nuestro que todavía no ha nacido de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Hablamos tanto de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Simplemente, amado hermano, amado amigo que me escucha, reconocer que eres un pecador y que ha errado al blanco y necesita un Salvador. El único que puede salvar al hombre de ahogarse en el mar de pecado es Jesucristo. Y cuando entonces tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, que hemos rendido nuestra vida a Él, nos hemos rendido y le hemos dado a Él el señorío de nuestra vida, entonces viene a nosotros el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da la iluminación para entender esta palabra. Hasta que el hombre no reciba y reconozca a Cristo como su Salvador, jamás podrá entender este libro. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por Jesucristo. Gracias porque un día voluntariamente Jesús murió en esa cruz con la misión exclusiva de, a través de su sacrificio, reconciliar a Dios consigo mismo, con el hombre, a Dios con el hombre. Gracias porque por obra no podemos ser salvos, sino que por la fe, un don tuyo es gratuitamente. Espíritu Santo, toca los corazones en esta tarde.
aquellos que hemos alcanzado la iluminación de tu palabra, ayúdanos a vivir de acuerdo a la vocación que hemos sido llamados. Ayúdanos a menguar para que Cristo crezca en nosotros. Que rindamos todo nuestro ser. Que nuestros corazones sean verdaderamente circuncidados. Y que actuemos como maduros y no como niños. Que dejemos ya las niñerías, las obras de la carne, y permitamos que tu Espíritu Santo manifieste el fruto del Espíritu a través de nuestras vidas. Y que el que nos mire a nosotros pueda decir: este verdaderamente ha estado con Cristo. Que hablemos como Él, que miremos como Él, que amemos como Él, que perdonemos como Él, que hagamos misericordia como Él hace cada día con nosotros, porque son nuevas cada mañana. Que tengamos compasión como Él la tiene cada día con nosotros. Que podamos sobrellevarnos y someternos los unos a los otros en el amor de Cristo. Porque cuando nos maltratamos unos a otros, estamos maltratando al mismo Cristo. Porque Cristo habita en cada uno de nosotros. Te doy gracias por la visita en este día. Te pido que tu Espíritu Santo ministre a sus corazones. Y lo que vamos a hacer cuando dejemos este recinto sea un testimonio a los que no creen lo que es verdaderamente obedecerte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Asimismo, hermano, en esa comunión que estamos, lo voy a pedir a Rafael, Priscila y Paola que pasen aquí al frente, mirándome a mí, por favor. Mientras nuestro hermano sigue con la guitarra. Ustedes tomaron una decisión. O sea, hoy vamos a bautizarlo. Pero yo quiero, como ministro del Evangelio, y que esta congregación sea testigo, que es una decisión que ustedes han hecho personal y no han sido cohesionados para hacerla. Amén. Sí. Ustedes han entendido el mensaje del Cristo crucificado, que únicamente a través de Cristo el hombre puede alcanzar salvación y vida eterna. ¿Yes? Ustedes han no solamente confesado con su boca, pero han creído en su corazón que Cristo es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, y que solamente a través de ese mensaje se puede encontrar el perdón de pecado. Para mí, hermano, es algo lindo en esta tarde. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo personas jóvenes
haciendo eso a mí me llena de gozo y de alegría. Y era un gozo para mí cuando trabajaba con los jóvenes, poder ser el que llevara a los jóvenes al borde de las aguas bautismales. Y hoy en esta tarde yo no solo lo estoy llevando, sino que lo estoy bautizando. ¡Qué privilegio! Y es especial también, porque el próximo sábado, Rafael y Paola ya ellos están unidos legalmente, pero van a venir frente a Dios a buscar la bendición de Dios en el santo matrimonio. Entonces la bendición para ellos es doble. ¿Qué es el bautismo? Marcos 16:15 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. El agua no te salva, es el acto de obediencia. Conforme a Romanos capítulo 6, que es el bautismo, es una simbología de la muerte, entierro y resurrección de Cristo. Cuando somos sumergidos en el agua, estamos muriendo a la vieja criatura. Cuando somos levantados del agua, estamos naciendo a una nueva vida. Y es mi oración y la oración de estos testigos, que esto simplemente no sea para usted un evento más en su vida, que sea algo que lo marque de tal manera que ustedes recuerden exactamente el día, el mes, el año, las horas, los minutos y los segundos en el que ustedes hicieron eso, porque yo, amado hermano, recuerdo exactamente todas esas cosas en mi vida. Recuerdo como si fuera este momento el día que me rendí a Cristo, agosto 4 de 1989, Iglesia de Dios Mission Board, Ciudad Universitaria, Trujillo Alto, Puerto Rico. Y el día 9 de septiembre, a las 10:15 de la noche, fui sumergido al agua en la iglesia de la Gran Comisión de Patterson, New Jersey. El que ha vivido esta experiencia real, hermano, y genuina, la conversión, nunca se olvida de esas cosas. Vamos a orar por ellos, extienda su mano hacia acá, iglesia, y vamos a orar por ellos. Te damos gracias, Señor, por la vida de Priscila, Paola y Rafael. Gracias por la decisión que ellos han tomado de testificar públicamente lo que han creído en su corazón, porque con el bautismo testificamos públicamente que hemos creído que Cristo es el Señor. Que de en adelante su vida no sea la misma, Señor. Que su vida la entreguen al servicio a ti, Señor, y una vida santa, separado del pecado, para vivir para Cristo. Y que nosotros que hoy somos testigos de esto, le ayudemos a ellos a recordar lo que están haciendo en este día. Nos comprometamos a orar. El bautisterio de este lugar está en la parte de afuera, aquí al lado adyacente. Nosotros vamos a irnos a preparar, vestirnos apropiadamente para eso. Mientras ustedes parten y están allá, nosotros estamos preparando. Melvin y Jenny, yo dije Melvin, no sé si le habló a Jenny, pero yo le pedí a Melvin que mientras nosotros nos preparamos, nosotros los 4 jovencitos que estamos aquí adelante, ellos estén allá ayudando en la administración con las alabanzas. Primera vez que hacemos eso aquí, ¿verdad? Con alabanza y el bautismo. Estamos progresando, gloria a Dios. Pentecostés, bautízame.
confesado que Cristo es su Señor y ha creído en su corazón que Dios resucitó a los muertos, yo como ministro del Evangelio la bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias por Cristina. Para mí esto es especial, ¿sabes por qué? Porque somos tocayos. Amén. Mi segundo nombre es Rafael también. Ok. Y segundo, porque yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, uno sembró, otro segó, sea el nombre de Dios bendito. Porque yo fui el producto de la siega de este hombre. Durante una sesión de consejería para su matrimonio, Rafael entendió el Cristo crucificado y recibió el mensaje de la fe. Amén. Amén. Por cuanto Rafael ha confesado a Cristo como su Señor y ha creído en su corazón que Dios resucitó a los muertos, como ministro del Evangelio lo bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios te bendiga, hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Sigue trayendo las almas, Padre. Sigue trayendo, Señor. Y yo sigo orando, hermano, que un día en este bautisterio nosotros bautizaremos los hijos de Camilo, los hijos de Josefina, Amén. los hijos de Isabel, Amén. los hijos de Silvia, los hijos y los nietos del hermano David Quina. Y esto es la primicia de eso, de nuestras oraciones, hermano. Padre, que está adorando en este momento, y nosotros como iglesia apoyando. Sopla aliento de vida, Espíritu Santo llena este lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Cuando Paola ha confesado a Cristo como su Señor y ha creído en su corazón que Dios le levantó a los muertos, y como ministro del Evangelio la bautizamos esta tarde en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.